Te voy a explicar paso a paso cómo puedes enfocar ese objetivo de ser rentable en las criptomonedas. No te digo de hacerte millonario, pero sí de dejar tu trabajo. Efectivamente, en este vídeo vamos a entrar más en detalle por qué quieres ganar dinero con criptomonedas. Siento la necesidad de hacer estos vídeos porque son vídeos que a mí me hubiera gustado hacer y que cuando los preparo realmente tengo la convicción de que os va a despertar algo y que seguramente cuando acabéis de verlo pues empezaréis a reflexionar sobre las preguntas que os he planteado, porque al final en criptomonedas no es todo análisis técnico, análisis fundamental, análisis on-chain, sino que también hay una parte psicológica, una parte de mindset, una parte de realmente reflexionar por qué hacemos las cosas y cómo hacemos las cosas. Entonces, la primera pregunta que te quiero lanzar es ¿por qué quieres ganar dinero con criptomonedas? ¿Cuál es tu objetivo? Realmente, ¿cuál es la motivación que tienes o la misión que tienes para ser rentable? ¿No estás contento con lo que tienes? Sí que estás contento, pero quieres más dinero, pero realmente lo que significa para ti el dinero es libertad o es tener un mejor coche. Es decir, vamos a entrar bastante en detalle sobre esta primera pregunta y me encantaría que al final del vídeo pues compartieras una reflexión que hayas podido pues despertar en tu cabeza, en tu mente, en base a este vídeo y a esta explicación. Entonces, vayamos a empezar. ¿Por qué quieres ganar dinero con criptomonedas? ¿Es para vivir mejor? Al menos a priori suele ser la pregunta, o mejor dicho, la respuesta a la pregunta de por qué quieres ganar dinero en criptomonedas. No quieres ganar dinero en criptomonedas para vivir peor, sino para vivir mejor. Pero vivir mejor realmente, ¿qué es? O sea, ¿qué significa vivir mejor? Aquí es donde salen siempre pues las respuestas más comunes, ¿no? De una mejor casa, puede ser una mejor casa, puede ser un mejor coche. Para muchos de vosotros pues significa pues ganar dinero. De hecho, muchas personas que ganan dinero en criptos, el éxito que ellos de alguna forma reflejan es el tener una mejor casa, un mejor coche, y te puede gustar más, te puede gustar menos, puede estar más o menos alineado. Para mí no es realmente el motivo real de por qué quiero invertir en criptomonedas y ganar dinero en criptomonedas, pero si al final tu motivación más fuerte es un bien material y eso te impulsa a realmente mejorar, pues oye, no hay ningún tipo de problema, porque a veces la gente como, mira, este se ha comprado un nuevo coche y es un materialista. Bueno, pero si el hecho de ser materialista te hace ser más una persona más plena, una persona que tiene buenos hábitos, una persona que eres buena persona, pues realmente tampoco no hay que señalar a ese tipo de personas. Yo no lo comparto, pero si a una persona quiere tener un mejor coche para ganar más dinero en criptomonedas, o sea, ganando más dinero en criptomonedas, pues no hay ningún tipo de problema, ¿no? Pero al final hay más cosas también. Mejores vacaciones. ¿Quieres ganar dinero con criptomonedas? Pues para, en vez de a lo mejor ir a un hotel de 3 estrellas, poder ir a uno de 5, todo incluido, con unas vistas espectaculares. O a lo mejor, pues en vez de ir cada 2 años un viaje, poder hacer cada año 3 viajes. Esto es algo que puedes hacer y esto es algo que yo a lo mejor no tendré un pedazo de coche, no tendré una pedazo de casa, no tendré Rolex, no tendré cosas que a lo mejor la gente relaciona con éxito, pero sí que me pego unas buenas vacaciones. Y normalmente pues son vacaciones donde intento encontrarme más que nunca. No son vacaciones de postureo, no son vacaciones para enseñar, ¡guau, mira qué guay, dónde estoy! No, realmente ya sabéis que soy una persona bastante reservada. De hecho, no tengo Instagram desde hace bastantes meses. Todo lo que veis en Instagram es porque me lo lleva una persona, pero yo no tengo acceso, no me entero de la vida de mis colegas hasta que me la explican en persona. Y es por eso que al final las vacaciones que hago no a veces tienen que ser las más lujosas, pero a veces son las vacaciones que mejor se adaptan a mi momento de vida. Si necesito algo más de relax, sé dónde tengo que ir. Si necesito, por ejemplo, ir a un lugar porque me apetece conocer cultura, pues voy a ese lugar, ¿no? Pero sí que es cierto que el ganar dinero en criptomonedas muchas veces puede recaer en tener unas mejores vacaciones, pero también entender qué son mejores vacaciones. Para algunas personas pueden ser más días, pueden ser más lujos, puede realmente pues, permitirse más experiencias, pueden ser más viajes, aunque sean más cortos y de menos gasto durante el año, pero realmente es una de las motivaciones más grandes que tengo, al menos yo ahora mismo. Pero luego también, ¿qué significa? ¿Puede ser más tiempo libre? O sea, vivir mejor puede ser más tiempo libre. Yo creo que sí. Al final, cuando tienes tiempo libre, significa que estás haciendo las cosas bien, porque con poco tiempo que le dediques a tu trabajo, te permite ese tiempo libre, pues dedicarlo a la lectura, al entrenamiento, aprender una nueva habilidad, un nuevo idioma, un nuevo instrumento, aprender a ser DJ. Es decir, hay muchas cosas que realmente te permiten, ¿no? el ser más libre.
y realmente pues el hecho de ganar dinero en criptomonedas pues es una de las cosas que te permite. Y seguidamente también podría ser tener más tranquilidad. O podría ser también tener un control de dinero. Es decir, realmente ya se estáis dando cuenta de que hay muchas respuestas, ¿vale?, a la pregunta de qué es vivir mejor. Pero te la tienes que cuestionar. Si realmente tu motivación más grande en la faz de la tierra es tener más tiempo para poder pasarlo con tu familia, pues tienes que entender que esa es tu mayor motivación. Y esa motivación es tan sincera contigo mismo que probablemente no te cueste mucho arrancar. Si te cuesta arrancar es por muchas cosas que ahora mismo vais a ver a continuación, pero al final el tener una vida simple te permite realmente tener una vida bastante plena. Entonces, volvamos a la pregunta de ¿qué es vivir mejor? Pues realmente depende de ti. Depende de cómo enfocas tu vida, depende de tus objetivos, depende de tu entorno, depende de tu personalidad, pero ya os hago un pequeño spoiler o os liqueo alguna información sobre mí. Para mí realmente el vivir mejor significa lo siguiente. Para mí es poder hacer lo que quiera cuando quiera. Eso para mí es tener libertad. El hecho de, por ejemplo, ahora mismo estar en Andorra y decir, ostras, me apetece ir a ver a mis padres, me pillo el coche, son 2 horas y media, 2 horas 45 y estoy en casa de mis padres. O por ejemplo, me apetece ir a visitar a mis abuelos y ahora mismo pues tendría que estar trabajando. Digo, pues mira, al final voy a dejar el trabajo y lo hago más tarde y voy a ver a mis abuelos. Es decir, esa libertad de tiempo de poder hacer lo que te salga de los cataplines en el momento que más te apetezca, para mí realmente es vivir mejor. Porque ya no tienes un reloj en tu cabeza que te está diciendo, no, tienes que hacer esto y esto y esto y esto, sino que realmente puedes tener esa libertad. Entonces, para mí, realmente la respuesta que le doy a esa pregunta, de poder hacer lo que quiera cuando quiera, realmente no significa ser millonario. Lo que pasa es que muchas personas relacionan realmente el vivir mejor con todos estos bienes materiales, que ya os anticipo que yo conozco mucha gente millonaria de Andorra y del mundo que tiene todo esto, una mejor casa, un mejor coche, unas mejores vacaciones, pero realmente no son más felices y tampoco necesariamente tengan que vivir mejor, sino que se han acostumbrado a unos mínimos en su vida que no pueden disfrutar de simplemente ir a un bar, hacer unas bravas con un bocadillo de lomo con queso. Ya tienen que irse a un restaurante de lujo porque no se sienten cómodos estando ahí porque eso ya no les llena. Y eso realmente es el problema de tener siempre objetivos materiales. Que al final, si siempre estás pensando en algo mejor, de un mejor ordenador, un mejor móvil, un mejor coche, una mejor casa, está muy bien que quieras mejorar ciertos aspectos de tu vida, pero si siempre te estás centrando en los bienes materiales, acabarás frustrado y acabarás muy vacío por dentro. Esa es la realidad del asunto. Entonces, ¿realmente qué precio tiene esto? ¿Cuánto debes de ganar? ¿Es tanto dinero el poder hacer simplemente lo que quieras cuando te apetezca? ¿Necesitas ganar 100.000 al mes? ¿Necesitas ganar 50.000 al mes? ¿Necesitas ganar 10.000 al mes? ¿O realmente crees, entre tú y yo, que ganando 2.000, 3.000 al mes no podrías estar haciendo lo que a ti te gusta cuando quieres? O sea, realmente creo que ejemplificamos el éxito en las criptomonedas ganando muchísimo dinero. Y yo personalmente pues tuve la libertad de tiempo prácticamente ganando 2.000 y poco euros al mes siempre y cuando podéis trabajar desde un ordenador. Y vosotros podéis trabajar desde un ordenador porque al final estáis invirtiendo en criptomonedas. Entonces, tenéis que entender que al final vuestra felicidad no va a ir atada a cuánto ganáis, sino a la libertad de tiempo que tenéis, de las cosas que podéis hacer cuando os rote o cuando os haga de los cataplines. Entonces, sigamos. Te lanzo las siguientes 5 preguntas para que cuando acabes de ver este vídeo las contestes y reflexiones. Y por eso he puesto un Homer Simpson, me encantan los Simpson y lo iréis viendo de aquí hacia adelante en todos estos diagramas. Teniendo en cuenta todo lo que os he planteado, ¿vale? De la felicidad, del tiempo, de la libertad, vayamos a por la primera pregunta. ¿Por qué trabajas? O sea, ¿por qué realmente trabajas? Pues para tener un sueldo, para tener unos ingresos que te permitan tener libertad. Porque si no tienes dinero, hoy en día no tienes libertad porque tienes que pagar la comida, tienes que pagar pues tu alquiler o tu hipoteca, tienes que mantener a tus hijos. Es decir, si no tienes dinero, al final no puedes quejarte
porque el poco tiempo que podrías quejarte, tienes que trabajar porque no llegas a final de mes. Entonces, entiendo que el motivo de por qué trabajas es para poder cubrir tus necesidades básicas. Si tú cubres tus necesidades básicas y eres una persona que tienes buenos hábitos, un buen entorno, ya puedes ser feliz. Y en principio puedes tener un poquitín de tiempo libre, porque al principio, si ganas poco dinero, tienes poco tiempo libre. Si ganas más dinero, puedes tener un poquitín más de tiempo libre. Esa es la regla y esto es cómo funciona. Pero, ¿qué pasa? Que al final del vídeo ya os enseñaré que depende de cómo gestiones tus ingresos y tus gastos, la cosa no puede acabar de funcionar. Entonces, la primera pregunta es ¿por qué trabajas realmente? ¿No? ¿Cuánto cobras? No me lo pongas en los comentarios, pero hazte la pregunta de ¿cuánto realmente estás cobrando? Es decir, tu tiempo, todo el tiempo que estás dedicando, está siendo correspondido a una cantidad de dinero. ¿Realmente crees que tu tiempo vale ese dinero? Si realmente crees que no es lo correcto o crees que a lo mejor estás cobrando menos de lo que deberías, tienes que realmente replantearte por qué estás trabajando donde ahora mismo estás trabajando. ¿Por qué no te cambias de trabajo? Es decir, será por oportunidades. Hay mucha gente que está puteada desde hace años y esto al final te acaba afectando a tu vida más privada, a tu vida con tu pareja, a tu vida con tus seres más queridos, contigo mismo. Es decir, esa salud mental se te acaba jodiendo. Y al final, tu salud mental es un reflejo de tus decisiones en la vida. Entonces, si realmente estás algo preocupado porque estás ganando 1.200, 1.400 o lo que estás ganando no es acorde a lo que te gustaría ganar, ¿vale? En este caso te recomiendo que te replantees si realmente donde estás es el lugar donde deberías de estar. Y si no es el lugar donde deberías de estar, plantéate un cambio y cómo puedes transicionar hacia otro lado. Es decir, qué estrategia puedes tomar para de alguna forma poco a poco ir dejando el trabajo que tienes y ponerte en un mejor trabajo. No te digo que empieces a ir a un trabajo que ganes 4.000 de golpe, pero si hay un lugar donde al menos serás más feliz y podrás escalar mucho más, pues es un lugar interesante que puedas ir. Pero también te digo, ¿vale? Al final el sueldo medio en España, ahora mismo no sé cuál es, pero debe ser en torno a 1.400, 1.500, 1.700, 1.800, no lo sé, ¿vale? Realmente no lo sé, o sea, me pilláis aquí. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Cuánto has sacrificado de tu vida para ganar 1.500 euros al mes? No sé cuánto ganas, pero si pongamos que 1.500 euros al mes es la media, has sacrificado años de carrera, de buscar trabajo, de que realmente tu jefe te haya puteado bastante, de que tengas pocas vacaciones, de que no tengas el horario que más te gusta, que no sea flexible, que no sea remoto. Es decir, ¿cuánto dolor has sacrificado para ganar 1.500 euros al mes? ¿No es suficiente dolor para abrir los ojos y poder replantearte la siguiente pregunta? ¿No has pensado en sacrificar un año de tu vida en que te guste, en algo que te guste más y lograr ganar 1.500 euros al mes? Es decir, ¿no has pensado en sacrificar un año de tu vida en algo que te guste más y lograr 1.500 euros al mes? Te estoy diciendo que sacrifiques un año, ¿vale?, que va a servir para poder llegar a ese final de año, después de 365 días, a poder ganar 1.500 euros al mes. Y también te aseguro, no vas a empezar ganando 0 el primer mes que sacrifiques tu vida a trabajar algo que te guste más. El primer mes a lo mejor estás ganando 300, 400, pero ya es algo. Y cuando realmente le estás dedicando tiempo y amor y pasión a algo que realmente te mola, al final el dinero es lo de menos, porque al final la felicidad vale mucho más. ¿De qué sirve ganar millones de dólares si eres un infeliz? No tienes amigos, no tienes realmente un entorno que te apoya y que hace que tu día a día sea cada vez mejor. Por eso digo que si al final hemos estado sufriendo para ganar 1.500 euros al mes, que no nos sintamos valorados, que no tengamos esas vacaciones que nos merecemos, que no podamos escalar, ¿qué me van a subir el sueldo? ¿40 euros al año? ¿50 euros al año cada 2 años, por ejemplo? Es decir, ¿esto realmente es la vida que quieres vivir el resto de tu vida? O repito, ¿quieres sacrificar al menos un año de tu vida en hacer algo que te guste más y que al final de ese año puedas lograr 1.500 euros al mes? Te aseguro que si estás un año entero trabajando en ti mismo, ¿vale?, con buenos hábitos, trabajando la lectura, la meditación y realmente dedicándole mucho tiempo a lo que a ti te gusta, te aseguro que no vas a ganar 1.500 euros al mes,
te aseguro que vas a ganar más de 1.500 euros al mes. Y lo sé porque todos los emprendedores han pasado por esta fase. Una fase de estar en una situación donde no sentías que fueras valorado, a decir, a tomar por culo, me la voy a jugar y vas a hacer un all-in hacia algo que realmente te pueda llenar más el resto de tu vida. Y encima es un proyecto de vida porque vas a trabajar en algo que a ti te gusta y te vas a especializar aún más, vas a ser más experto y la gente realmente va a necesitar de ti. Te vas a convertir en una persona que aporta mucho valor. Yo siempre digo que sí, hay muchas situaciones en la vida, pero hay muchas veces donde la gente tiene un trabajo que no le gusta y siempre se está quejando y es quejarse y quejarse de que los políticos son muy malos y quejarse de que al final pues los políticos son corruptos, que sí, que la responsabilidad es suya, porque tendrían que hacer que no hubiese tanta crisis, ni tanta falta de empleo, ni peores sueldos, obviamente, pero si al final ellos no se van a responsabilizar, vas a vivir una vida y creo que es necesario e importante que te responsabilices también de lo que tú ahora mismo estás viviendo. Aunque de origen no sea tu culpa, tienes que responsabilizarte del sueldo que ahora mismo tienes. Y si estás ganando la cantidad de dinero que estás ganando y no te sientes alineado con lo que a ti te gustaría hacer con tu vida, realmente toma acción. Si no tomas acción, al final va a pasar el tiempo, va a seguir pasando los años y seguirás frustrado en tu mismo trabajo y te aseguro que cada vez será peor y eso te irá afectando hacia tu vida. Entonces, es lo que te digo, si ahora mismo estás ganando un sueldo que no te gusta y estás frustrado, lo primero que tendrías que hacer es plantearte una salida, plantear una estrategia de cómo salgo de ese trabajo, porque si tengo que pagar gastos fijos, pues entiendo que no puedas pasarte a hacer algo que te guste y vivir de ello, porque es un progreso. Por eso poca gente realmente vive las criptomonedas, porque poca gente hace un all-in y se estructura cómo hacerlo. Pero yo lo que haría es, vale, voy a analizar qué cosas estoy haciendo mal con mi vida y quitarte todos los malditos malos hábitos, porque la primera forma o la primera piedra del camino para ganar dinero de forma rentable en cualquier campo de la vida es realmente cómo estás tú. Cómo estás tú físicamente y mentalmente, porque eso es un reflejo de tus decisiones. Y si tus decisiones te hacen llevar a ganar dinero, si no cuidas de tus decisiones, de tu cuerpo, de tu mente, nunca vas a llegar a poder vivir de las criptomonedas. Entonces, si no has hecho esta pregunta de no has pensado en sacrificar un año de tu vida en algo que te guste más y lograr ganar 1.500 euros al mes, ¿vale? ¿Será porque no te ves capaz? Y si no te ves, ¿por qué es? ¿Falta de confianza en ti? ¿Por qué? ¿Por qué tienes falta de confianza en ti? O sea, busca soluciones a tus problemas. Si no tienes confianza en ti, busca en YouTube, que es la biblioteca más grande y probablemente de las mejores que existe en todo el mundo, y es online, y busca cómo ganar confianza en ti. Lo más probable es que te digan que leas diferentes libros. Pero claro, si no quieres leer, porque no quieres tener ese hábito de la lectura, entonces no vas a ganar confianza en ti. Si te dicen tienes que hacer estos hábitos para ganar confianza en ti y son hábitos saludables y no los quieres hacer porque te da pereza, pues entonces no vas a tener confianza en ti y nunca vas a poder pasar de esta pregunta. Siempre estarás aquí. ¿Cuánto has sacrificado de tu vida para ganar 1.500 euros al mes? Y ya no será una pregunta, será una afirmación, pero con una sensación de decepción, decir, hostia, lo que he sacrificado en mi vida simplemente para ganar 1.500 euros al mes, 4 años de carrera, una ruptura amorosa, un matrimonio que he dejado atrás. Es decir, ¿realmente no es suficiente dolor? O sea, ¿has aguantado tanto dolor que no quieres ver más allá del muro? ¿No quieres saltar el muro de Berlín? ¿Quieres quedarte como estabas antes? Pues por eso te planteo la pregunta de intentar sacrificar simplemente un año. O sea, que un año pasa volando. Y también te aseguro que sacrifiques un año de tu vida no significa que te vaya a asegurar el éxito, que te asegure ganar 1.500 euros al mes al final de este año. Porque no hay nada seguro en esta vida. Hay mucha gente que lo intenta y se sacrifica y nunca lo logra. Pero si no lo intentas, ya sabes lo que vas a tener. Eso es lo que yo quiero decir. Entonces, ¿por qué te creas la necesidad de tener que ganar mucho en criptomonedas para dejar tu trabajo? Es decir, con esta pregunta lo que quiero reflejar es ¿por qué las personas que invierten en criptomonedas siempre están con el ansia de hacer un por 100, de hacer un por 50, de hacer un por 40? Si ya con 1.500 euros al mes en criptomonedas, que no es tan complicado, ya podrían estar ganando mucho tiempo y mucha calidad de vida y vivir mejor.
Pero ¿qué pasa? Que las redes sociales nos reflejan que el ser feliz significa tener todos los bienes materiales. Y os aseguro yo que he tenido también la oportunidad de hacer cualquier tontería con el dinero, de incluso comprarme ropa de lujo, que es algo que ahora mismo detesto. Y es algo que cualquier millonario que esté bien de la cabeza y que realmente refleje que esté bien de la cabeza y de su cuerpo, te dirá que con menos a veces eres más feliz. Cuando empiezas a marcarte un nivel de vida de gasto, al final ese gasto está llenando una infelicidad interna que tú tienes. Un vacío. Es un vacío y esto es lo que os enseñaré al final de este vídeo. Entonces, la felicidad no se basa en el dinero que ganas, se basa en el bienestar contigo mismo y tu entorno, el de tu entorno, el poder tener una familia donde no le va a faltar nada, donde sabes que por mucho que se pueda liar el mundo, tú vas a tener para pagar tu alquiler, tu hipoteca, para poder hacer unas vacaciones de vez en cuando, para si algún día tu hijo te pide un helado, que le puedas comprar un helado, o que si tu hijo tiene que irse de colonias porque le hace ilusión irse con sus amigos, pueda ir con ellos. Todo esto realmente no tiene un gasto tan loco como podría ser el de, no, yo quiero tener una mansión, quiero tener un coche de lujo. Todas estas cosas, al final, son el reflejo de la sociedad hacia dónde va. La gente se piensa que la felicidad es eso. Y para mí la felicidad no se basa en dinero, lo digo en serio. O sea, casi todo el dinero que tengo me lo gasto en mi familia, en hacer vacaciones, en poder invitarles a comer, en si necesitan algo poder darles el dinero que necesitan. Es decir, para mí realmente ahí está el éxito, el poder proporcionar bienes a mi familia, porque mi entorno es el que a mí me cuida. Y si mi entorno está bien porque yo les cuido, es recíproco. Eso a mí es lo que me hace estar feliz internamente. Y eso es lo que tenemos que perseguir todos nosotros. Entonces, recuerda que si basas tu felicidad solo en ganar más dinero, esto es lo que va a pasar con tu vida, ¿vale? Y esto realmente es un gráfico, ¿vale? Que para mí es esencial. Lo he visto en internet en muchas personas que lo han estado compartiendo, pero es que es la vida. O sea, esto es el tiempo y esto son los dólares. Si tú vas ingresando dinero, ¿vale? Vas ingresando dinero, mucho dinero, vas subiendo porque eres el amo y vas gastando porque te compras villas, te compras coches de lujo, te compras ropa de lujo. Al final, ¿qué pasa? Que las dos líneas de ingresos y de gastos van subiendo. Sí, ganas mucho, pero gastas mucho y el tiempo va pasando. ¿Qué pasa con esto? Que no eres libre. Porque si os fijáis, las dos líneas van juntas. ¿Cuándo eres libre realmente? Cuando los ingresos sigan subiendo y los gastos se queden limitados. Porque al principio tienes que entender que para crecer un negocio, para crecer en algo, necesitas invertir. Pero si lo haces de forma correcta y no te excedes con los gastos ni con las tonterías, ¿vale? Al final, ¿qué pasa? Que hay un déficit aquí en medio y esto se llama libertad. Esto es lo que tú tienes que luchar. Ganar 1.500 euros al mes, gastar poquito para ir ganando libertad y cuando vayas ganando 2.000, 2.500, 3.000, no subas los gastos. Y si los subes, que sea muy poco a poco para que el margen de la libertad siempre sea ascendente en base a tus ingresos, porque irás ganando más dinero porque eres bueno con lo que estás haciendo, ¿vale? Entonces, esta gráfica es la que también os quería comentar y es la de vivir en un país donde te están punteando todo el día, porque en España, siento decirlos, yo soy de España y es imposible realmente ser libre. ¿Por qué? Pues porque esta línea que estáis viendo es la de los impuestos de España. Entonces tú sí ganas mucho, gastas muy poco, pero en este caso los impuestos son tan elevados que esta línea fina de aquí es la poca libertad que tienes. Estás en un país como Andorra y mirar la libertad que tienes. Podría ganar menos, es decir, podría ahora mismo que esta línea verde, en vez de estar donde está, pues la podríamos poner, por ejemplo, aquí. Pues que igualmente tendría más libertad que estando en España, para que veáis realmente la importancia de estar en un país donde te cuidan y no te están puteando. Y finalmente os quería compartir esta reflexión. ¿Qué hiciste para cultivar la simplicidad? Esto es un extracto del monje que vendió su Ferrari, que me lo estoy volviendo a leer hace escasos días, hace 2-3 días me lo estoy ya acabando. Y dice lo siguiente: dejé de usar ropa cara. Abandoné mi adicción a leer 6 periódicos al día. Olvidé la necesidad de estar siempre disponible para todo el mundo. Me volví vegetariano y comí menos. En resumidas cuentas, reduje mis necesidades. Mira, John, a menos que reduzcas tus necesidades, nunca te sentirás satisfecho. Serás como aquel empedernido jugador de Las Vegas que siempre esperaba solo una vuelta más.
de la ruleta con la esperanza de que apareciera su número de la suerte. Siempre querrás más. ¿Cómo vas a ser feliz así? Y esto realmente es un poco el reflejo del primer gráfico que os he enseñado. Si realmente vuestra felicidad se basa en gastar más porque necesitas tener más para ser feliz, nunca serás libre. Y para mí la libertad significa ser feliz. Así que bueno, dejaremos este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado y me encantaría esta vez, sí que sí, escucharos en los comentarios a ver cuál es vuestra opinión en base a toda esta reflexión de este vídeo. Eso es todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.